Gálatas capítulo 6, del versículo 1 al 5. Amén. Gálatas 6, del 1 al 5. Gálatas 6, del 1 al 5. Amén. ¿Estamos todos ahí? Vamos a darle espacio a algunos hermanos todavía no encuentran la cita. Gálatas 6, del 1 al 5. Está después de Corintios. Nos ponemos de pie, por favor, para darle lectura. Y antes de Efesios. ¿Todos juntos? Dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Siéntense, por favor. Amén. Pues el tema el título que le puse a esta palabra que el Señor me dio, el amor fraternal en la iglesia. Dice el primer versículo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Voy a continuar. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Amén. Como inicio al tema, dice que nadie se sienta más que otro, ¿verdad? Como introducción a la palabra, no nos gusta, hermano, vamos a hablar de la iglesia, de los hermanos en una congregación, ¿sí? Por eso le puse el amor fraternal en la iglesia. No nos gusta, hermanos, reconocerlo, pero yo creo que es necesario que lo reconozcamos. Que la mayoría de las veces, cada uno de nosotros criticamos, ¿sí? Criticamos. ¿En vez de qué? En vez de que alabemos la obra de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, somos obra de Dios. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, criticamos porque vemos siempre los defectos o las debilidades de los hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y no exaltamos casi
lo bueno o lo positivo que vemos en los hermanos. Y lo digo la mayoría de nosotros, yo me incluyo, ¿sí? Porque estamos, hermanos, en este lugar como parte del cuerpo de Cristo. Y estamos para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo derribamos, ¿sí? Hacemos todo lo contrario de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Y en esta hora, pues, hermanos, yo espero en el amor de Dios que podamos entrar en conciencia, ¿sí? Porque si el Señor dice que debemos de congregarnos, es para edificarnos, no para destruirnos, sino para edificarnos, para crecer ayudados unos con otros, porque así dice la palabra de Dios. ¿Ven? Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Dice que tengamos, las veces que tengamos oportunidad, hagamos el bien. Principalmente dice a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son? Somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros. Entonces, estamos aquí para consolarnos. Estamos aquí para animarnos, para ayudarnos mutuamente, hermanos. ¿Por qué? Porque las cargas que traemos son grandes. Nosotros no sabemos realmente cuáles son las cargas que trae un hermano específico, pero todos traemos cargas. De alguna u otra manera, todos traemos cargas, necesidades. Entonces, cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Venimos a eso, a animarnos, a consolarnos, a ser liberados de nuestras cargas. Entonces, buscamos el refugio en la iglesia, a través de la palabra de Dios. Amén. Voy a ir tratando de ir dándole desglosamiento a cada porción de la escritura que acabamos de mencionar, para que veamos que todos nos necesitamos. Amén. Vamos a leer el versículo 1, solo una parte. Quiero que estén ahí en esa, siempre ahí. 6:1, pero vamos a leer solamente una parte. Que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hasta ahí nada más. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿A qué se refiere cuando decimos alguna falta? ¿En algún pecado? ¿En algo que no es correcto? ¿Sí? Si alguno fuere sorprendido. Veamos que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Pueden leerlo, por favor? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Dice, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No dice algunos, todos. Porque todos fallamos. Todos cometemos faltas. Todos cometemos pecados. Pero dice la palabra, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? ¿Habrá alguien de nosotros que cometa un pecado? Claro que sí. Claro que sí. Pero dice la siguiente parte del versículo, pero vosotros que sois espirituales, ¿sí? Pero vosotros que sois espirituales, veamos qué nos dice Gálatas 5:25. Gálatas 5:25.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si decimos que ya somos cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice que ya no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y si vivimos por el Espíritu, dice que andemos también por el Espíritu. ¿Qué es andar? Andar es dar pasos, ¿sí? Andar es dar pasos. Entonces, por lo tanto dice que si vosotros sois espirituales, tenemos que actuar de una manera espiritual, ¿sí? Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que se vituperiaban cayeron sobre mí. Amén. ¿Sí? Dice que los que somos fuertes soportemos las flaquezas de los débiles. En la iglesia siempre va a haber, hermano, algunos hermanos más fuertes espiritualmente y otros más débiles, ¿sí? Entonces dice que los más fuertes sostengamos a los más débiles, ¿sí? Y no agradarnos a sí mismos, ¿sí? Y cada uno dice agrade a su prójimo, que todo lo que tú hagas lo hagas para agradar a los demás, ¿sí? De esta manera vamos a mostrar realmente que somos espirituales, ¿sí? No para que nosotros nos creamos más que otros, sino es para ayudar a los más débiles. Porque estamos ciertamente tomando todos el mismo alimento, pero muchas veces no todos digerimos el alimento de la misma manera. Amén. A algunos les cae mal, o les causa dolor, por ejemplo, hablando del sentido natural, ¿sí? Si tomamos leche, pues uno lo digiere mejor que otros, a otros les cae mal para su estómago y les hace daño. Entonces, eso es a lo que el Señor se refiere, ¿sí? Pero los que vosotros se consideran espirituales, dice, estamos para ayudar a los débiles y no agradarnos a nosotros, sino ayudar a los demás, ¿sí? Porque dice que así como está escrito que los vituperios, ¿sí?, de los que se vituperaban cayeron sobre mí, porque dice que Cristo recibió todos los vituperios de la humanidad, todos los sufrimientos los llevó por amor a nosotros, y Él los tomó por amor a nosotros. Entonces dice que debemos demostrar, hermanos, ayuda a estos hermanos, ¿sí? Veamos qué nos dice. ¿Ya leímos Gálatas 5:25? Sí. Amén. Entonces dice que debemos de restaurarlos. En el mismo versículo dice que si somos espirituales, restaurarles, dice la palabra, restaurar. ¿Qué podemos entender por restaurar? Es levantar, ¿sí?, aquello que estaba levantado pero cayó, hay que volverlo a levantar. Eso es restaurarle, ¿sí? Es como cuando usted tiene una cerca en su casa, pero quizá por el peso que tenía, o porque no estaba bien hecha, o por el tiempo, se cayó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volverla a levantar, restaurarla, ¿sí? No quitarla, sino restaurarla. Eso es restaurar. Cuando nosotros vemos a un hermano que se encuentra caído, débil, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, restaurarlo, ¿sí?, acercarnos, a ayudarlo, a levantarlo, ¿sí?, a animarlo, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, ¿sí?, que nosotros busquemos la ayuda del Señor a través de su Espíritu y poder levantar a nuestros hermanos.
aquellos que sentimos que de alguna u otra manera, ¿sí?, Señor nos ha dado más fortaleza, ¿sí? Pero no para que nos creamos, como les decía yo, sino para ayudar a nuestros otros hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces algunos hermanos son más débiles. Porque, hermanos, todos tenemos nuestra propia vida personal, ¿sí? Y solamente Dios la conoce. Solo Dios sabe cuáles son las cargas de uno, ¿sí? Y muchas veces hay hermanos que sienten que no pueden. Señor, ya no puedo, ¿sí? Y se sienten desanimados, se sienten decaídos por los problemas, por las enfermedades, por las circunstancias personales que tienen, ¿sí? Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que nos consideramos más espirituales, debemos de ayudar a nuestros hermanos, debemos de animarlos, ¿sí?, para que ellos puedan salir adelante también. ¿Por qué? Porque así como el Señor Jesucristo siempre se dio hacia los demás. Veamos qué nos dice Juan, capítulo 13, versículo 12 al 17. Juan, Evangelio según San Juan 13, 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también me veis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Amén. Vemos ahí cómo el Señor nos da este ejemplo de amor, de humildad, ¿sí?, haciendo este acto hacia sus apóstoles. Y es la manera en que el Señor quiere que nosotros hagamos también con nuestros hermanos. ¿O acaso nosotros somos más que el Señor? No, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que aprender a amar y ayudar a nuestros hermanos. Si yo les digo, a ver, hermanos, vamos a lavarle los pies, ay, no hay que tal si le huelen feo, no, ¿verdad? El Señor nos va a probar y ciertamente en diferentes circunstancias nos va a poner para verdaderamente mostrar si de verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, de esa misma manera el Señor quiere que nosotros nos animemos y nos ayudemos unos con otros, ¿sí? Dice la palabra, restáurale con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Todos sabemos que el espíritu de mansedumbre es un espíritu de los frutos de Dios, del cual cada uno de nosotros tenemos que buscar, porque son los frutos que el Señor quiere que nosotros tengamos. El espíritu de mansedumbre, ¿sí? ¿Entendemos lo que es mansedumbre? Es bondad, amor, tener misericordia, humildad hacia otros. Eso es. Entonces, ¿de qué manera vamos a levantar a nuestro hermano? Con un espíritu de mansedumbre. Y muchas veces nosotros no vamos con un espíritu de mansedumbre, vamos con un espíritu de ira, un espíritu de enojo, ¿verdad? ¿Qué dice uno? No, si el hermano anda caído, pues anda así porque anda mal, pues. De una vez le voy a dar otro palazo para que de una vez se caiga bien, ¿verdad? De una vez lo queremos rematar. Pero el Señor no dice así. El Señor dice, restáuralo con un espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos y cuántos de nosotros hemos visto hermanos caídos, desanimados, y no nos hemos acercado a ellos?
¿Ah? No nos acercamos. Al contrario, ¿ya te fijaste cómo anda? ¿Ya viste cómo está puesto? Nosotros solos hacemos nuestras propias conjeturas, ¿sí? Y no es así. El Señor quiere que nos acerquemos. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres? Yo puedo ayudarte. Dime qué es lo que te pasa. En lo que yo pueda te voy a ayudar. Ese es el espíritu de amor y de mansedumbre que el Señor quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios, como cuerpo del Señor. Edificarnos, no derribarnos. Muchas veces vemos que hay varios hermanos que dejan de venir y ni siquiera preguntamos por ellos. ¿Por qué? No lo sabemos. Tienen muchos problemas en su casa o hubo un mal gesto que nosotros le hicimos a algún hermano y ese hermano se sintió y dejó de venir. ¿Sí? Y es cierto, hermanos, y es triste que algunas veces mejor buscan a gente del mundo y los anima a la gente del mundo a salir adelante y no nosotros que somos hermanos en la fe, el pueblo de Dios. Buscamos mejor a los de afuera y no buscamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque no hay quien se acerque a nosotros. Este trabajo no es solo del pastor, es el trabajo de todo el cuerpo de Cristo. El pastor es una parte del cuerpo de Cristo. Usted es una parte del cuerpo de Cristo, con diferentes funciones, pero estamos todos dentro del cuerpo de Cristo. Y esa debe de ser nuestra actitud, acercarnos a nuestros hermanos. Muchas veces yo veo que llega gente nueva y pues la gente nueva se siente así como con pena y nada más uno o dos se acerca a saludar. Los demás se van de largo o saludan nada más a la hermanita que es de su más cercanía y no saludamos. Recuerde quién los trae el Espíritu Santo. Y nosotros los echamos. ¿Dónde está el amor que decimos que tenemos? ¿Dónde está el amor? Tenemos que acercarnos. A lo mejor esa persona venía con una carga muy grande. A lo mejor esa persona venía con el deseo de que alguien se le acercara y le preguntara si tenía algún problema. Y ella venía con el deseo de desahogar todo lo que traía en su corazón. Pero nadie. No nos acercamos a ellos. Tenemos, hermanos, como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, hacer la obra perfecta de Dios. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Porque somos cuerpo de nuestro Dios. Amén. Vayamos a la otra porción. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Todos estos actos, todas estas actitudes que debemos de tener delante de nuestros hermanos, tenemos que hacerlas. Dice la palabra de Dios, considerándote a ti mismo, ¿sí? No sea que también nosotros seamos tentados. No sea que nosotros también cometamos una falta. Como dice un dicho, ¿verdad? En casa del jabonero, el que no cae, resbala. ¿Sí? Hermano, porque no somos el 100% espirituales. Somos carne también, ¿verdad? Y tenemos que pensar que nosotros podemos en determinado momento estar en la misma situación que aquel hermano. Y para que nosotros también podamos ser levantados y animados, tenemos también nosotros que actuar de la misma manera. Veamos qué nos dice 1 Corintios 11:28.
Primera de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de paz y beba de la copa. Amén. Dice, pruébese a sí mismo. Pruébese. Examinémonos si realmente estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Muchas veces, ciertamente, la Santa Cena la tomamos muy a la ligera. Muy a la ligera. Y la Biblia dice que el que coma y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No con eso le voy a decir que no la toma, que no la tome ni que la beba. Sí, pero primero examínese. Examinémonos y probemos si realmente en el transcurso de los días pasados hemos cometido faltas. A veces la tomamos, hermanos, sin meditar ni decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque en determinado día, Señor, tuve una discusión muy fuerte con mi esposo y me llené de ira y no quería quitar mi enojo. Perdóname, Señor. O tuve una ofensa con mi hermana o con mi hermano, Señor. Perdóname. Meditar, ¿sí? Porque dice que el que come y bebe indignamente y no pone a prueba, se examina delante de Dios, juicio come. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Momento de reflexión. Yo no digo, no, pues como me enojé, no la voy a tomar. No, ahí es donde debe de entrar en nuestro corazón ese espíritu de humildad delante de nuestro Dios. Quitar la soberbia de nuestro corazón, porque cuando nosotros no queremos arrepentirnos, tenemos soberbia en nuestro corazón. Señor, perdóname. Haya usted tenido o no haya tenido usted la culpa y de alguna u otra manera usted haya ofendido con palabras o con hechos, pídale perdón a Dios para que seamos dignos del cuerpo de Cristo. Veamos qué nos dice 2 de Corintios capítulo 13, versículos 5 y 6. Segunda de Corintios 13, 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos. Si esta es la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Amén. Examinémonos pues, dice el Señor, a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿sí? Recordando siempre, hermanos, dice, recordando siempre que todos estamos en el mismo camino y algunos podemos correr el riesgo de caer, ¿sí? Y tenemos que buscar a Dios. Muchas veces aquellos hermanos que a veces se debilita su fe, ¿sí? Esta causa a veces de que no han dejado de orar como debe de ser, han dejado de leer la lectura como debe de ser y han dejado de congregarse como debe de ser. Y eso hace que nuestra fe se vaya debilitando. Entonces decíamos que debemos de considerarnos a nosotros mismos, hermanos. La situación que nuestro hermano muchas veces llega a vivir es por sus problemas, por sus desánimos. Y deja uno de orar, deja uno de leer la Biblia. Y se siente débil. Cuando está en sus necesidades, en sus problemas, no tiene la fuerza suficiente para salir adelante.
pero es muy importante que siempre estemos nosotros alrededor de nuestros hermanos, pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. Veamos qué nos dice Gálatas 6:2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Amén. Aquí dice el Señor, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar. ¿Qué quiere decir sobrellevar? Quiere decir soportar. Sobrellevar, sufrir las cargas de los unos y los otros. Quiero regresar a lo del ejercicio, sí, no sé, creo que ya no pusieron atención, que es importante, dice que cuando uno, la oración, la lectura, la congregación, ejercita nuestro cuerpo espiritual. Recuerden que no tenemos que ejercitar nuestro cuerpo carnal, sino nuestro cuerpo espiritual. Cuando vamos a un gimnasio dice que vamos con un propósito, para sentirnos fuertes, ¿sí? Para sentirnos bien. Es la misma manera del cristiano, ¿sí? Si nosotros dejamos de orar, de leer la Biblia, de congregarnos, entonces empezamos a estar débiles, ¿sí? Débiles. Por eso es muy importante que estemos ejercitando nuestras acciones o nuestros instrumentos espirituales que nos van a ayudar a estar fuertes espiritualmente. Entonces decíamos que debemos de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Sobrellevar es soportar, sufrir juntos, hermanos, juntos con nuestros hermanos sus necesidades. Así como dice, cumplió Cristo su ley. Veamos qué nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. La amonestación es una exhortación, es una súplica. Cuando vemos una conducta de un hermano, dice, a los ociosos, que sintáis, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, ¿sí? Sostenerlo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Tomarlo, ¿para qué? Para que no se caigan. Y ayudarlo, hermano, no solamente en lo espiritual, porque ciertamente muchas veces decimos, expone tu necesidad, expone su problema, y tú dices, no se preocupe, hermanito, yo le doy una palmada y yo voy a orar por usted. ¿Es cierto? Es lo principal, orar por nuestros hermanos, pero en algunas ocasiones quizá hay una situación económica en que dentro de nuestras posibilidades podemos ayudar a nuestros hermanos. Debemos de ayudarlos, hermanos. Amén. Debemos de ayudarlos. Por esa es la razón, hermanos, que mes por mes estamos nosotros pidiéndoles su ayuda en cuanto a la despensa, ¿sí? Porque solo el Señor sabe las necesidades que el hermano o la hermana o una familia tiene en su casa, ¿sí? Porque de esta manera estamos ayudando a nuestros hermanos, porque tienen necesidad, ¿sí? Entonces, hermanos, dice que debemos de ayudar a nuestros hermanos tanto en lo natural como en lo espiritual. Dice que los sostengamos, ¿sí? Para que ellos no caigan. Veamos qué nos dice Hechos 20:35.
Amén. 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces, por eso es necesario que trabajemos. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos ayudar a nuestros hermanos. Amén. Dice que es más bienaventurado es el dar que el recibir. Y no esperemos recibir nada a cambio, hermanos. ¿Sí? Porque muchas veces damos con esa finalidad. Damos para recibir. Pero recuerde que siempre nosotros vamos a recibir del que está en los cielos. Amén. Porque Él nos va a pagar al 100 por 1 lo que nosotros demos, ayudamos a nuestros hermanos. Amén. Veamos qué nos dice también Lucas 6:38. 6:38. Sí. Amén. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Dad y se os dará. ¿Sí? Queremos recibir, también aprendamos a dar. ¿Sí? Vamos a recibir de Dios. ¿Sí? Vamos a recibir nosotros de Dios. Entonces, es la misma manera en que si nosotros estamos en la situación del débil y necesitan, para que también nosotros, en algún momento, nosotros estamos en la misma situación, haya quien nos ayude, nos aliente, nos apoye. Dice la palabra de Dios. Veamos qué nos dice el siguiente versículo, que es Gálatas 6:4. Y ciertamente es como, ¿qué es lo que somos nosotros delante del Señor? Dice que nosotros somos solamente como un instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? No por lo que nosotros somos, sino porque es Dios. Cuando viene una persona necesitada y tiene sed, ¿qué haces tú? Tomas un vaso, lo llenas de agua y se lo das. Amén. La persona que se toma, ¿el agua o el vaso? El agua. Y el agua es el Señor. El agua es la palabra de Dios. Nosotros lo único que vamos a hacer, un instrumento para poder dar el agua. Eso es lo que somos nosotros. Instrumentos en las manos del Señor. Gálatas 6:5. Porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? Cada uno llevará su propia carga. ¿Te leímos? Me brinqué. No hemos leído el 4, ¿verdad? Sí, así que cada uno someta a prueba. Amén. Entonces, cada uno llevará su propia carga. Veamos qué nos dice 2 de Corintios 10. 12, 13. No es del 2. Ajá. 2 de Corintios. ¿Qué? 12, 13, 17 y 18. Así como se lo estoy marcando, ¿eh? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero 13. nosotros no nos, 12, 13, 17 y 18. pero nosotros no nos glorificaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Mas el que se gloriese en el Señor, porque no es aprobado
el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. 10, 12, segunda de Corintios 10, 12, 13, 17 y 18. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? No terminé de decir todo lo que era el versículo, donde dijimos que se someta a prueba su propia obra, dice, y entonces tendrá de qué gloriarse. ¿Sí? Solo respecto de sí mismo, dice la palabra, y no en otro. Entonces, aquí nos dice que no nos debemos de gloriar, sometamos nuestra propia vida delante del Señor. ¿Sí? Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Nosotros nos debemos de probar a sí mismos y no nos debemos de gloriar a sí mismos, sino dice que nos debemos de gloriar en Dios, no gloriarnos para hacernos sentir más que otros, ¿sí? De esa manera, hermanos, es Dios el que nos juzga, es Dios el que nos va a probar a cada uno de nosotros, y todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para agradar a Dios y no para los hombres, porque muchas veces hacemos las cosas para agradar a los hombres o para que el hermano vea, para que la hermana vea. No, hágalo para el Señor, ¿sí? Y no de esta manera haciendo, o como le diré, haciendo menos a otro hermano, como dice, yo aquí hago mucho y aquel no hace nada. Pero ¿quién va a dar cuentas a Dios? Yo voy a dar cuentas de lo mío y el hermano va a dar cuentas de lo suyo, o la hermana, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos sea para el Señor. No nos gloriemos para nosotros mismos, sino hagámoslo para Dios. Amén. Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, cada quien va a responder de sus propios actos. Cada quien va a dar cuenta al Señor de toda conducta, acción que tengamos con nuestros hermanos. ¿Sí? Con nuestros hermanos. Recordemos, hermanos, que toda obra es de Dios, no es del hombre, sino es del Señor. Y si nosotros, por nuestra manera de ser, afectamos a nuestros hermanos, también nos estamos afectando nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a juzgar, ¿sí? El Señor va a juzgar toda acción que no es buena delante de sus ojos, ¿sí? Dice que Él es el que aprueba o reprueba los corazones de los hombres. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 11, 31, 32. 11, 31, 32. Sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Segunda de Corintios 13, 5. No sea que seamos juzgados, dice, como los del mundo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. Si verdaderamente Cristo está en nosotros, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, ¿sí? Entonces, de esta manera, hermanos, ya no debemos de quejarnos, no nos debemos de murmurar entre nosotros. Debemos de ayudar a nuestros hermanos
cuando los veamos débiles en sus necesidades, porque estamos para ayudarnos los unos a los otros. Estamos para mostrar el amor de Dios los unos a los otros. ¿Cómo podemos ser sanados de estas áreas que afectan nuestra vida y afectamos a los demás? ¿Cómo podemos ser sanados? Veamos qué nos dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5. 16. Vamos a leer primero 5:9, por favor. Hermanos, no quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Ahora 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Cómo vamos a ser sanados? Dice, confesando vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es la única manera en que podemos ser sanados, hermanos. Con un corazón humilde, con un corazón de mansedumbre, tenemos que acercarnos. Hermano, perdóname porque he hablado de ti, o he cometido una falta contra ti, o esta acción que tuve contra ti. Perdóname, hermano. Y ya no te voy a juzgar, sino al contrario, voy a orar. Voy a orar por ti para que el Señor te levante y ayude. El Señor abra puertas a tus necesidades. De esa manera vamos a ser sanados, hermanos. Y de esa manera nosotros también vamos a aprender a quitar esta área de nuestra vida que afecta el cuerpo de Cristo. Recordemos pues que el Señor nos ha llamado para edificar su iglesia, ¿sí? Como conclusión, hermano, tenemos pues que perseverar en el camino del Señor. Y si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado con un propósito. Debemos de considerarnos los unos a los otros. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios nuevamente, ¿sí? Que hagamos el bien y no el mal, principalmente a nuestros hermanos en la fe. Veamos por último, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses 5, 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Animaos los unos a los otros. Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por último leemos Efesios 4, 15, 16 y nos ponemos de pie. Efesios 4,